Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Un viaje por la ingeniería. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablar con un gran amigo llamado Miguel Ángel Salinas Cobian. Hace ya rato que hicimos esta grabación, pero bueno, como saben, a veces el tiempo es insuficiente y no podemos hacer todas estas pequeñas ediciones al menos para subir estos videos. Miguel Ángel Salinas Cobian es ingeniero mecánico electricista. Después hizo su maestría en mecatrónica, el cual es un salto de área bien interesante. Y ahora, de hecho, es un ingeniero de software. Y tiene muchísima experiencia. En esta ocasión, lo que él nos va a platicar es acerca de su tesis de maestría, donde hizo una aplicación de robots manipuladores a agricultura. Esto es algo muy interesante para muchos de ustedes que seguramente están tratando de entender dónde vamos a aplicar temas de ingeniería de control, modelado, visión por computadora. Bueno, todas estas ideas las voy a discutir con él en esta ocasión. Va a ser una charla interesante, va a ser una charla que va a contener no nada más contenido de una plática, sino que vamos a adentrarnos en las matemáticas que él utilizó, nos va a mostrar las diapositivas de su avance de tesis y bueno, otra cosa que les quiero comentar es que pues ya pueden ver por acá, aquí a mi derecha en la pantalla, pueden ver que tenemos una nueva página que se llama El Inge de Control y les recomiendo que la sigan, que estén en contacto porque pues, ahí vienen cosas bien interesantes en esa página. Bueno, pues sin más, los dejo con el video. Sí, pues me gustaría, fíjate Cobian, que me gustaría que ya estoy aquí grabando, me gustaría que primero nada más me contaras un poco Ujú. sobre tu trayectoria hasta ahora, para Mi que todas trayectoria. las personas que nos están viendo te conozcan un poco más. Ok. ¿Puedes contarnos uh, hasta este punto, casi brevemente, pues lo que has estudiado? Ujú. Ok. Yo te conozco ya desde tiempo, entonces ha estado bastante interesante. Sé, este trabajo que nos vas a compartir el día de hoy, ya creo que de cierta manera lo conozco. Ujú. Y estoy seguro de que a la gente también les va a parecer muy interesante lo que hiciste. Entonces, Ok. tú eres Ujú. ingeniero en mecánico electricista. Sí, sí. Ingeniero mecánico electricista, al menos de licenciatura. Ya cuando pasé a este asunto de maestría, que me metí a la maestría en mecatrónica, pues ya sí tomé un rumbo un poquito diferente a mecánica. Y ya me fui por ese lado como de un poquito de data science y todo eso. Y pues terminé haciendo como más chamba, un poquito más de informática, de hecho. Y ahorita sí me dedico ya como a protocolos de seguridad, de encriptación, seguridad, un montón de cosas de ese tipo. Entonces sí dejé un poquito de lado esa parte mecánica, pero personalmente aún me gusta bastante todo eso. Pues de hecho, lo que sé es que acabas de tener un nuevo trabajo, ¿verdad? Sí, de hecho me acabo de cambiar. Estás estrenando nuevo empleo. Eso está muy padre. Ah, Felicidades por bueno, ese nuevo empleo. es pesado al principio, siempre es pesado, pero confío en que sí sale este asunto. ¿En dónde has trabajado? ¿Estabas trabajando antes de esta empresa? Eh, es- Eh, Actualmente acabo de entrar a trabajar a Honeywell. Estoy como desarrollador de software nivel 2. ya. Estoy como, digamos, como un poquito ya, como manejar un poco el proyecto este de desarrollo de protocolos de seguridad y cosas de ese tipo, como para tarjeteo Ujú. y pues sí, digamos tarjeteo y lo que son accesos a puertas y cosas de tipo, ¿no? Anteriormente estaba trabajando en lo que era esta empresa Intel. Intel tiene una división específica de investigación, que a la cual es, pues básicamente le llaman Intel Labs, ¿no? Es como, o sea, es dentro del mismo Intel, pero tiene como una administración distinta, ¿sí? Pero ahí sí hacía un poquito más de chamba al estilo data science,
Me dedicaba un poquito más a sistemas de visión, redes neuronales, bases de datos, un poquito al Big Data, todo eso de manejo de grandes lotes de información, pero realmente nunca entré fuerte en esa área, ¿no? No. Entonces ya estuve trabajando en esos dos y todavía más atrás estuve trabajando ya como diseñador mecánico, ya como por el 2017, 2018 más o menos. Entonces, ¿qué tal si nos hablas un poco sobre, creo que una de las etapas más interesantes, y me dices si estoy mintiendo, Ujú. pues fue cuando realizaste tu maestría, ¿cierto? Sí, de hecho, sí, Entonces, sí. de hecho, esta es la razón por la cual me gustó tratar Ujú, de contactarte y hablar un poco sobre eso, porque en la maestría hiciste un proyecto del cual me llamó la atención a mí personalmente ujú. y pues quería preguntarte cosas técnicas, no tan técnicas, y aparte Sí. eh, conocer más sobre partes que tuvieron que ver en tu proyecto. Entonces, Ujú. ¿podrías comentarnos en general de qué trató ese proyecto que hiciste durante tu especialidad? Ah, ok. Bueno, pues básicamente, pues aquí tengo lo que es la presentación, ¿no? Del proyecto o al menos de mi proyecto de maestría, ¿no? El tema o el nombre de este proyecto, pues era básicamente un sistema de visión aplicable a la automatización en producción agrícola. Así era el tema. Básicamente era por medio de un robot de 6 grados de libertad, un FANUC, adaptarlo, ponerle un sistema de visión y poner una herramienta que fuera capaz de cultivar producto agrícola, ¿no? Específicamente, el producto era tomate de este saladet, no muy grande. Entonces, pues se tenían ahí varios retos, ¿no? Pero primero, pues al menos el contenido de la presentación tiene lo que es pues, la introducción a este tema. El segundo tema viene siendo el sistema de detección de tomates basados en visión por computadora. Aquí simplemente lo que se hizo fueron algunos algoritmos de tratamiento de imágenes con OpenCV. Aquí me hubiera gustado un poquito haberme metido un poco más a redes neuronales, sistemas de Ya. visión, que ya hasta después aprendí a manejarlos y cosas de ese tipo, porque, digamos, hubiera reducido muchísimo más el trabajo en esta parte de detección de tomates y aparte de reducir el trabajo, pues hubiera sido mucho más exacta la localización y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, eso fue una parte. La segunda parte, lo que es manipulación en espacio de cámara, al menos para sistemas de cámara en mano, fue como un esquema que se desarrolló de esta metodología de manipulación en espacio de cámara para poder colocar cámaras en la herramienta del robot. Es un robot, es un brazo mecánico, Sí. y al final del robot debería de tener esas cámaras. Simplemente se hicieron ahí algunas convenciones, cómo se tomaron ciertos parámetros de calibración y pues básicamente funcionó el sistema, se probó totalmente y funcionó, al menos lo que fue la detección de tomates y la ubicación en el espacio y la ubicación del robot. Ya en el diseño de la herramienta, se había pensado al principio del proyecto hacer mecanismos flexibles, pero sí hubo ahí como que varios comentarios un poco fuertes durante mi desarrollo de la tesis que apuntaban a como que no estaban muy convencidos de un diseño de herramienta flexible, si el diseño realmente se podía hacer con mecanismos rígidos y ponerle alguna clase de esponja o almohadillas para que no dañaran el jitomate al momento de agarrarlo. Entonces, el diseño sí cambió mucho a lo largo de mi proyecto de tesis, que de hecho fue algo que sí me tomó todavía bastante tiempo más. Mm. Pero al final se dejó una garrita rígida con esponja dentro, ¿no? Entonces, básicamente son las tres partes que componen este proyecto, ¿no? Entonces, Lo que es, en tu proyecto, por lo que veo, tienes una parte que es robótica. Es sí, como sí, lo principal, la robótica. sí, Pero sí. al desarrollar tu proyecto tuviste que aprender programación y el uso de un sensor en específico que es la cámara, las cámaras Sí, como sí, sensor. sí. De hecho, Pe- eso fue algo en lo que me metí bastante durante la maestría, ya. porque yo al menos de licenciatura venía de un esquema muy industrial, metal mecánica, Ujú. todo esto Y eso es de... porque eres mecánico electricista, ¿no? Sí, sí, o sea, sí traía las bases de mecánica, bases de eléctrica, pero
pues también vemos como mucha parte de esa ingeniería industrial, ¿no? Todo eso de cimentación de máquinas, un poquito Procesos de de, lo que es procesos de manufactura, pues. procesos de manufactura también, todo esto de control estadístico de calidad, todo esto que ven como los black belts de Sí. calidad y todo eso, también ahí lo veíamos en la carrera, investigación de Y operaciones, veíamos mucho de eso. es un área completamente diferente. Sí, totalmente diferente, Ujú. ¿no? Entonces, cuando yo llego a la maestría, me plantean este tema de tesis y dije, ok, se ve interesante, es robótica, me llama la atención. Tenía un poco de bases de robótica, porque básicamente es mecánica, pero jamás me había metido de lleno a lo que era programación o sistemas de visión. De hecho, cuando entré a maestría no sabía ni programar en C. Ya. Eso sí. Wow, Entonces wow. era algo complicado, ¿no? O sea, ¿cómo pasar de no saber ni siquiera C a tener que aprender o a hacer librerías, hacer objetos, crear instancias de objetos de OpenCV y cosas de ese tipo? Pues, o manejo de sensores en C, C++, pues es bastante complicado y en tan poco tiempo, pues... Bueno, una pregunta así aparte. Es común, supongo que por lo tanto los estudiantes o personas que vienen de tu área pues tengan ese flanco débil, ¿no? Que no sepan tanto de Ujú. programación. Sí, sí. Pero yo supongo que en esta etapa que mencionas aquí de diseño de la herramiental, no Ujú. batallaste tanto, no fue algo difícil. No fue algo tan difícil. Al principio sí, porque tenía que meterme a esto del diseño mecánico con Ujú. mecanismos flexibles, ¿no? Ya. Pero ahí al estar haciendo algunos diseños, cosas de ese tipo, al irlos presentando a lo largo de pues, la maestría, sí, sí salían como que muchos comentarios acerca de ese diseño de la herramienta, por lo cual Ujú. básicamente a mitad de la tesis se propuso diseñar un mecanismo rígido, ¿no? Entonces Ya. sí dijeron, ok, ¿sabes qué? Si lo puedes hacer con mecanismo rígido, déjalo rígido, no te metas con mecanismos flexibles, porque es otro mundo, ¿no? Ya. Y pues no vas a terminar porque tienes que hacer el sistema de visión, tienes que hacer el sistema de detección de tomates, tienes que hacer el sistema, tienes que construir el esquema Toda esa para parte, claro. cámaras sobre el robot, que, no, que hasta el momento no se había probado sobre un robot fijo, ¿no? Ujú. Entonces sí me dijeron, ¿sabes qué? Mete eslabones rígidos, ármate algún diseño y pruébalo. Ujú. Y fue eso, Oye, ¿y básicamente. cuánto tiempo tenías para hacer esto? 1 año y medio. 1 año y medio. Wow, Sí, no, fue 1 año y medio. es demasiado tiempo, diría. No, claro que no, es muy poco tiempo. Sí, sí, sí. 1 año y medio. Porque 1 año y medio. en lo que pasa en México es Ujú. que tienes 2 años, ¿verdad? 2 años de Sí, sí, maestría, un año según, bueno, a mí también pasó, un año de clases y otro año de tesis. de Pero tesis. empezaste al año, al medio Terminando el año. primer semestre, ajá, terminando el primer semestre, Ya. fue cuando nos presentaron todos lo que eran, todos los doctores nos presentaron estos proyectos de tesis, ¿no? Mm. Entonces fue cuando decía, ok, puedo agarrar algo relacionado a mi carrera, ya sea con elemento finito, con simulación mecánica. Me recuerdo que había muchos temas acerca de transferencia de calor y todo eso, pero no soy fan de esos temas. Los conozco porque llevé varios proyectos durante mis clases de maestría acerca de transferencia de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es mi fuerte y personalmente no es algo a lo que yo me dedicaría. Es Ya. muy personal, es un punto de vista muy, muy personal, ¿no? Entonces dije, ok, como que me gusta un poquito esto de robótica, mecánica, cinemática, me empecé a meter y aparte dije, ok, si termino mi maestría, bien, voy a aprender lo que son sistemas de visión y orientación 3D con sistemas de visión, ¿no? Orientación y Ujú. exposición 3D, ¿no? Entonces dije, pues vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, sí era un proyecto, al menos dos terceras partes del proyecto sí eran muy fuera de lo que yo sabía. Va. Bueno, ¿qué tal si empezamos como por partes de lo que hiciste? Porque son Sí, muchas, sí. muchas etapas. Y si empezamos por la parte de visión, quiero que discutamos un poco sobre eso. ¿Qué es Edición. o Ok, quieres introducir un poco más el problema? Pero yo creo que podríamos empezar con con la parte la de parte en visión. la cual utilizas la visión por computadora. Ujú. En tu Sí, caso, sí. querías detectar tomates, ¿sí? Tomates. Te digo, aquí el asunto, déjame voy un poquito más adelante, es un La poquito idea de es introducción, que ¿no?
la cámara Ujú. detectara dónde se ubicaban, supongo, y que el robot manipulador pudiera llegar a ellos y pues hacer la cosecha, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, digamos que las cámaras fueran capaces de detectar la posición de los tomates respecto a algún punto de referencia del robot. Básicamente era eso. Lo que se hizo al principio pues fue hacer algunos algoritmos de tratamientos de imágenes. Te digo, en este momento yo todavía no sabía mucho acerca de redes neuronales. Tenía Mm, algunas ideas vagas ahí, entonces se prefirió a lo mejor no incluir ese tipo de soluciones en el proyecto. Ya hasta después me di cuenta de que había muchas, bueno, no librerías, sino bases de datos. opciones. Ajá, había muchas opciones para resolver este problema que realmente se resolvería, no sé, en algún mes o en algún mes y medio, Mm. tener un sistema que detecte jitomates y que detecte pues bastantes de los que están aquí. Pero aún así, con el tratamiento de imágenes se obtuvo alguna solución bastante aplicable como un entorno real, ¿no? Un invernadero, que era el entorno en el que se iba a aplicar. Entonces lo que se hace, pues, es simplemente pasar esta imagen a través de filtros, ¿no? Filtros que a lo mejor aquí, por ejemplo, se ven un montón de tomates separados, pero se van aplicando como filtros para suavizar la imagen, para hacer recortes, algunos contornos, ¿no? Aquí son tres filtros, ¿no? La imagen de prueba ya digamos, binarizada, segmentada. Aquí también tenemos ya algunas operaciones morfológicas que estamos aplicando ya para la detección de tomates y la ubicación del centroide de, pues al menos esa área que está proyectada en la imagen, ¿no? Del jitomate. Bueno, esa área que genera el jitomate proyectado en la imagen, ¿no? Porque al final de cuentas esto es una imagen plana. Y al final lo que se hace es como un relleno, ¿no? Un relleno de la imagen para evitar no sé si puedas ver en esta imagen o aquí en estos tomates de que existe como una luz, como un foco de luz, un reflejo de luz aquí en Sí, el sí. jitomate. Y Lo que ese debe de ser un problema. Debe ser un Sí, es problema. un problema porque pues también es un contorno y si yo tengo dos Claro. contornos me va a dar el contorno de afuera del jitomate y el contorno de esa mancha de luz. Lo único que se hace pues es ahí rellenar un poco estos huequitos. Por ejemplo, aquí ya están rellenados. No se rellenan a mano, allá hay un algoritmo que lo hace, que es de OpenCV y dice, ok, yo tengo un contorno muy chico dentro de otro, pues simplemente se rellena. Y ya Y existe, existe, ¿no? disculpa, Sí. existe una versión o una librería yo creo ya que ha pasado tanto tiempo, no sé, o que ha pasado el tiempo. ¿Conozcas ya otra librería aparte de OpenCV que pudiste haber utilizado en esto? No, No, bueno, no. realmente siempre para tratamiento de imágenes he utilizado OpenCV. Ujú. No he utilizado alguna otra librería. No sé si Python tenga ahí alguna, pero también, no, realmente casi, incluso las Recuerdo. redes neuronales utilizan mucho Ya. OpenCV. Sí, sí, Ok. Y incluso para dibujar este imágenes. algoritmo, eh, Ujú, entonces este problema, ¿no? Del brillo ahí, pues sí, te detecta otro contorno. ujú. Eh, y ya la librería de OpenCV tiene un algoritmo que te hace ese relleno. Supongo que Sí, depende, intuyo que funciona dependiendo del área del contorno o algo así. sí, de hecho tienes que manejar ciertos tamaños de contornos ahí, ¿no? O sea, tienes que poner una cierta proporción. A lo mejor si el contorno interno es muy chiquito, pues no lo rellena. Por ejemplo, ah, no sé, aquí creo que sí rellenó todo lo interno, porque por ejemplo aquí ves unos chiquitos, pero no sé si a lo mejor si hay alguno de un píxel que no lo rellene, pero creo que al menos aquí sí se pudo hacer bien eso, y siempre lo hacía, eso lo probé ya con bastantes imágenes, como con 300 400 imágenes con jitomates, y esos circulitos de luz pues nunca fueron ya un problema después de este algoritmo. Entonces, pues bueno, déjame ver si por aquí Sí. hay otra imagen. Ah, ok. Este otro algoritmo, digamos, después de realizar todo este proceso, lo único que se hizo fue empezar a recortar un poquito los contornos, ¿no? Digamos, ok, si ya sé dónde está el centro, pues a partir del centro ir recortando un poquito. Por eso aquí de este lado se ve como un poquito más recortado que acá afuera, ¿no? Ujú. O sea, empieza como a cerrar el contorno, pero dependiendo del dónde está el centroide del Ya. jitomate. Entonces, ok, entonces ya ahí se puede hacer como una reducción.
Y pues sí va mejorando, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo detecto uno, dos, tres, cuatro jitomates exitosamente, ¿no? Cuando acá ya estoy detectando cinco, seis, siete, ocho jitomates, ¿no? Sí, ayuda bastante este algoritmo. Incluso digo, se probó en bastantes imágenes y en la gran mayoría se realizó una localización correcta de estos jitomates, ¿no? Entonces es lo que se va haciendo. Es un algoritmo, es algo bastante complejo, ¿no? Si tarda un Sí. rato. Si hubiera conocido en aquel entonces otros algoritmos, de hecho, hubiera optado por unos muchísimo más rápidos y que ya están desarrollados básicamente. Lo único que uno tiene que hacer es meter la base de datos de un montón de imágenes de jitomates y la red neuronal pues los va a detectar, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que se hizo básicamente fue detectar varios tipos de color rojo, ¿no? Aquí Mm, tenemos que, bueno, la imagen se dividía en tres factores, ¿no? Cuando, digamos, se dividía en una matriz de matiz, una matriz de saturación y una matriz con valores, ¿no? El matiz era el rango de colores, ¿no? De que tú vas desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Tiene que ser eso. De hecho, creo que estaba un poquito al revés porque usualmente el rojo era el primero que uno detectaba, este de aquí. Y ok. luego la saturación me decía qué cantidad de blanco o qué cantidad de luz tenía este rojo y el valor me decía qué cantidad de negro. Entonces ahí ya iba viendo, no, perdón, creo que la saturación era al revés. La saturación era el valor de negro y el valor era el valor del blanco en la imagen, ¿no? Entonces se hicieron tres casos y como que se hizo como un proceso en cascada, ¿no? Si los jitomates no caían en el primer caso, se iban al segundo y si no caían en el segundo, caían en el tercero. Si ya ninguno de esos tres casos quedaba, pues simplemente se descartaba la idea y se volvía a tomar una foto, ¿sí? Digamos para identificar a ver si todavía había cosas ahí. Ya si no se detectaba nada, se pasaba a la siguiente imagen. Entonces era básicamente el algoritmo que se hacía. En- Te digo, Esta parte, esta etapa, ¿crees? Bueno, yo percibo que con esto del algoritmo, que puedes utilizar también algoritmos de Machine Learning, quizás sí, sí, sí. sea una de las partes más complicadas para lograr que esto pueda hacerse, conseguirse un sistema autónomo, ¿no? O sea, que ya tengamos el robot ahí en los sembradíos, Sí, sí. detectando, porque percibo que depende mucho del enfoque o la posición que tenga la cámara para poder detectar Ah, sí, correctamente también. el tomate o sea, hay bastante rango de error, margen de error, Sí, bastante sin duda hay margen de error. muchísimo. Ujú. Sí, te digo, ya hay algoritmos que hacen esta detección incluso ya de jitomates o de vegetales en Ajá. específico, ¿no? Puedes descargar una base de datos, cargarla, no sé, por ejemplo, a PyTorch, esa es la librería para redes neurales de Python, la cargas a PyTorch y PyTorch te entrega un modelo de redes neurales que rápidamente puedes cargar en un script de Python, ¿no? Correrlo ahí y hacer que las cámaras estén grabando y detecten jitomates, ¿no? Que es de hecho ya bastante rápido y creo que ya por ahí debe haber algún modelo, alguna implementación de esto, ¿no? Y aquí te quiero hacer una pregunta un tanto más Sí, sí. práctica. Es, qué intención tenía eh, este proyecto? Fue propuesto por algún, la iniciativa privada? ¿Fue propuesto como forma de investigación, desarrollo? Eh, De hecho, sí, sí. o Eh, si se tenía la intención, pues, de resolver y meter ya los robots manipuladores en el sembradío y, y que trabajaran ahí. O sea, sí se tenía esa visión de llevarlo a la práctica 100%. sí, sí se tenía la visión. De Ya. hecho, el proyecto empezó como una propuesta de una empresa privada Mm, que se dedicaba a todo esto de colecta de jitomates, bueno, invernaderos para cultivo y colecta de jitomates, ¿no? Fue la empresa que llegó precisamente ahí a la Universidad Autónoma y ya. fue la que propuso este proyecto. Quien lo tomó, el proyecto fue, Uno de tus asesores, ¿no? Uno de tus sí, de asesores hecho, y ya. ajá, sí, fue uno de mis asesores y pues se puso en contacto con mi otro asesor y propusieron este proyecto y cuando me lo presentaron dije, ok, me gusta este proyecto, lo voy a tomar, ¿no? Sale. Y como mi proyecto de ¿Y tesis, ¿no? cómo percibes esto? ¿Crees que llegue a suceder eh, que realmente se utilicen, en especial en México, este tipo de robots en sembradíos? O sea,
en el campo. En el campo, no sé. ¿Por qué? Porque en campo abierto realmente existen muchos factores, Ujú. incluso no solamente de error, sino, por ejemplo, tierra, polvo, que se va y empiecen a dañar las cámaras, que se les pueda meter el polvo, que el robot se le empiece a meter tierra en las juntas, empiecen a dañar frenos, etcétera, 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 ¿no? A lo mejor en campo abierto no veo o no le veo mucho futuro, al menos por ahora, ¿no? Ujú. No le veo futuro implementar robots. Es algo, creo yo que terminaría siendo algo tremendamente costoso. Costoso, ok, tener que ser muy Ajá. costoso. Lo Todo que el pasa es que me pone a mantenimiento. pensar incluso en el impacto Ajá. social que tendría el sustituir, pues ahora sí que la mano de obra Ujú. por la automatización, en especial en el campo. Sí, sí. Eh, Digo, entonces yo, eh, sí, de acuerdo a ujú. lo que mencionas, y yo también lo percibo, es algo que va a tardar bastante. Sí, sí, sí. Pero ahí hago un paréntesis, ¿no? O sea, en campo abierto no le veo como mucha utilidad, te digo, es Mm, muy costoso el mantenimiento, todo el polvo y el problema con las cámaras que se tapen, que no detecte bien, ¿no? Y ya. luego si algún robot le está dando el sol todo el día o a las cámaras les da el sol, pues no van incluso a poder ver los jitomates, En ¿no? invernaderos quizás, sí. En invernaderos sí te aseguro que incluso ya se está implementando aquí en México. O sea, Sí. en un ambiente controlado, sí es, como un invernadero, sí es muy factible el uso de estos dispositivos, incluso por medio de Ya. sistemas de visión. Ahí sí te aseguro que incluso aquí en México ya se está utilizando este tipo Pues de proyectos. hace poco leí un artículo, estaba leyendo un artículo sobre eso, de que Ujú. eh, pues los efectos sociales sobre el de usar robots Ujú. en la agricultura. Sí, Por ahí sí, voy a tratar de encontrarlo y poner la descripción de este video. sí, Pero sí. sí es importante, me llama la atención que al final estamos tratando de automatizar procesos como estos o actividades como estas, Ujú. que bueno, o sea, ya sabes, es todo este revuelo que hay en la automatización, la creación de robots. Bueno, no sé si viste la nueva iniciativa, idea de Tesla, del robot Sí, humanoide que tienen en humanoides. mente, y así, Sí, ¿no? sí. Entonces va a ser todo un cambio social, todo esto. Sí, sí. De hecho, de Tesla aún no estoy muy seguro si en un año sean capaces de ganarle a Boston Dynamics. Ahí Yo tampoco, sí, yo tampoco. Se me hace... un poquito. no, 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 no creo, no lo creo. Es complicado, honestamente es complicado. Sí. Solamente que utilicen algo ahí como algunos ingenieros que tengan ya mucha experiencia en esta área. Ujú. Entonces consigan, los contraten y que puedan alcanzar el nivel que tiene Boston Dynamics, ¿no? De la manera más Sí, rápida sí. posible. Porque yo sé que también Japón ha estado trabajando mucho en robots humanoides, pero Ujú. en interacción robot-humano. Interacciones Sí, sí. robot-humano, tratar hacer robots asistentes Ujú. para humanos y Sí. incluso hasta tomar en cuenta la percepción humana con los robots, ¿no? Cómo interactuamos, la relación humana, Ok. ¿no? O sea, qué tan Ujú. o sea, la psicología, ¿no? A mí me refiero también, Sí, tomar en sí. cuenta la psicología. Bueno, eh, Muchas oye, gracias. y después de esto, pues tuviste que diseñar o analizar un poco más el robot manipulador. Entonces tienes Sí, sí. la visión es el sensor que retroalimenta Ujú. donde tiene que moverse tu robot, pero Sí, después sí. tuviste que analizar el robot. Entonces, si quieres Sí, de hecho. pasar esa Ujú. Sí, parte. sí. Sí, de hecho, lo del análisis del robot, bueno, aquí son unas imágenes donde la detección de jitomates es exitosa, ¿no? Al menos Mm, con el algoritmo. ya. Esas Reales, ¿no? Son datos imágenes, reales, imágenes sí, reales. son datos completamente reales, ¿no? Hay unas fotos donde se ve todo muy oscuro y realmente no detecta nada. Aquí, pues simplemente como están muy juntos, ahí pegados, pues no lo detecta, ¿no? Pero realmente recuerdo que me había dado un 72% de éxito en detección de jitomates. Son algunos casos en los que la detección fue errónea. Yo creo que al menos unas 50 fotos de como unas 350, 400 fotos salieron erróneas. Pero bueno, esto pues las imágenes fueron proveídas o bueno, me las mandaron estas fotos de un invernadero y le doy gracias mucho a una amiga que fue quien fue al invernadero y tomó todas estas fotos y me las mandó para la detección, ¿no? Entonces, bueno, déjame pasar ahora sí a lo del sistema
de visión ya un poco más implementado, ¿no? Ok, hasta aquí hemos visto ya una parte, ¿no? Lo que es el algoritmo de tratamiento de imágenes, ¿no? Las cámaras viendo los jitomates y ubicándolas en un plano, ¿no? En el plano de la imagen. ¿Qué es lo que sucede? Hay que transformar ahora esa posición 2D a una tridimensional que el robot pueda entender, ¿no? O sea, hacer como que ese puente entre la información que me manda las cámaras y la que entiende el robot, ¿no? Entonces, lo que se utilizó primeramente, pues fue este robot Fanuc, ¿no? El Fanuc LRMate 200IC, tiene sus 6 grados de libertad, y aquí pues pueden ver el diagrama, ¿no? Rápido. Ok. Aquí se tiene lo que se hizo todo el análisis cinemático del robot, se obtuvieron los parámetros de David-Hartenberg, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poquito más técnico, ¿no? Y se utilizaron, bueno, no, aquí no utilicé David-Hartenberg, aquí utilicé rotación en ejes actuales. Si saben un poquito de robótica o si no lo saben, se meten ahí un poquito a este tema, es algo rápido, ¿no? Sí. Entonces se obtuvo lo que es todo el modelo cinemático, la configuración en paralelo se tomó en cuenta del robot y se hizo todo el análisis del modelo cinemático, se hicieron pruebas y ya nada más lo que se empezó a plantear a partir del modelo cinemático del robot fue la ubicación de la posición de un objeto en tercera dimensión con cámaras montadas en el efector final. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo de cámara en mano, ¿no? Es un esquema así un poquito... Es decir, la referencia de lo que te dice dónde estás también es móvil. Sí. Sí, sí. Lo cual Sí, es más realista, ¿no? Ajá. La referencia de mis cámaras es móvil, ¿no? Entonces hay que estar como un poquito actualizando esa parte del modelo cinemático del robot, ¿no? O sea, si yo sé dónde están las cámaras ubicadas en el robot y si yo sé dónde está ese punto donde se une la cámara con el robot respecto de la base, si yo sé dónde se une la cámara con el robot y tengo esa posición respecto de la base, pues puedo hacer todo el análisis del cámara en mano, todo respecto de la base, que es fija, y un objeto que está, no sé, en el espacio, digamos, en un punto fijo, entre comillas, un punto fijo, pues yo puedo estimar esa posición 3D, ¿sí? Entonces fue lo que se hizo. Aquí pues se tiene matemática, simplemente es el modelo de estimación de una posición 3D. Bueno, esta es Claro, la calibración. según entiendo, bueno, puede serlo, no, corrígeme, pero parece ser que utilizaste alguna especie de regresión por mínimos cuadrados o algo así para obtener Sí, es mínimos cuadrados, básicamente. los parámetros del modelo. Del modelo de la cámara, ¿no? Del modelo matemático de la cámara. Y es una ¿Sí? relación trigonométrica de 2 a 3 dimensiones. Exactamente. Y ya, nada más simplemente lo que Sobresimplificando todo lo que te tomó, ¿cuánto? Unas 2 semanas, un mes. Me tomó meses entender esto, ¿no? O sea, Sí, ¿verdad? simplificándolo aquí, ¿no? Sí, ahorita en 3 minutos ya quedó. Claro, bueno. Sí, ahí se ve, ¿no? Está la diferencia XC de menos f de x, YC menos f de y al cuadrado. Esa es una función de costo, ¿no? Es una función de costo que pues, simplemente hay que minimizar respecto a la posición en X, en Y y en Z. Oye, y bueno, encontraste la solución analítica de la minimización, de cubrir cuadrados, ¿verdad? Supongo. Sí. Sí, bueno, ya. Sí, se hizo por medio de estimación, ¿no? Entonces ya nada más lo que se tiene es, pues sí, como te decía, la función de costo, la minimizas, y esta función de costo minimizada respecto a las coordenadas tridimensionales, pues me terminan dando esta matriz B y este vector V, que pues a final de cuentas me dan la posición tridimensional de un objeto. Así es, sí. ¿Listo? Interesante. Lo que contiene esta matriz B es lo de arriba, y el vector V, es como un vector ya con... no sé cómo llamarle, iba a decir vector solución, pero el vector solución es ese X, Y, Z, ¿no? Pero este vector V es el que termina multiplicando la inversa de esta matriz, ¿no? Aquí, pues, el modelo se desarrolló para K número de cámaras, ¿no? O sea, yo puedo tener 20 cámaras y este modelo va a funcionar para las 20 cámaras. Si de las 20 cámaras tengo los parámetros, puedo utilizar las 20, ¿no? ¿Pero a qué te refieres con como 20 cámaras? ¿Cómo las utilizarías esas N cámaras? ¿A qué te refieres? 20 cámaras realmente no le veo mucha utilidad, ¿no? No, pero o sea, te refieres a que puedas tener más de una cámara en el efector final para tener una mayor precisión de la posición de los tomates, supongo. Sí, se pudiera hacer. Incluso si una cámara se ve tapada con unas hojas, simplemente a este algoritmo se le pudiera poner alguna excepción
de que si en la cámara, no sé, cámara K igual a 2, no está viendo nada, pues simplemente Sí. que deje fuera esa cámara del algoritmo y estime con la 1, la 3 y la 4, por ejemplo. Es esta técnica, no recuerdo el nombre exactamente, no sé si tú lo recuerdas, pero es utilizar múltiples sensores, se llama sensor, bueno, se me olvidó Ujú. el término, pero la idea es esta, ¿no? De tener más sensores de lo normal por si uno de ellos falla o por si uno Sí, de sí, ellos no detecta lo que... Ya. sí, exactamente. Se puede hacer con esto, sencillamente. Hmm. Ok. Sí, entonces básicamente de esto se Ese trata. es De hecho, el, ya, es el modelo cinemático. Ya, y modelo de cámara. Modelo de cámara, perdón. sí, modelo de cámara. Sí, sí. Entonces ya con esto se hace la estimación de una posición tridimensional. Esa posición tridimensional, estos eran nada más cómo se calibraron, ¿no? Aquí se estaban Ujú. haciendo pruebas en laboratorio, se crea un marco con puntos y ya, estos puntos me dan ese espacio calibrado y es en el espacio donde yo puedo estimar una posición tridimensional, ¿no? A pesar de que tengo dos imágenes bidimensionales, se genera un espacio tridimensional, el cual, pues, el error es mínimo dentro de ese espacio. Si yo me alejo de ese espacio, donde está calibrado, pues mi error va a tender a crecer. Es como estar haciendo como una interpolación, ¿no? En el espacio. Mm. Si yo me salgo de ese espacio Sí. calibrado, pues mi error crece simplemente. Y ya, básicamente es lo que se está haciendo. Y ya, se hicieron algunas pruebas, ya con de aquí, este es del puro sistema de visión, ¿no? Se tiene en los ejes, son errores un poco grandes, ¿eh? A pesar de que tengo 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros de error. Dice, error máximo absoluto por eje, tengo más de 1 milímetro en cada uno de ellos, que es algo grande, ¿no? Pero ya lo vamos a ver respecto a qué. ¿Sí? El error mínimo por eje, tengo 0.04 milímetros, tengo en Y punto 1 milímetro, perdón, y en Z tengo 0.4 milímetros. Y el error promedio, pues aquí vienen los valores, 0.6, 0.5, 0.83, ¿sí? El asunto es ¿no? O sea, ¿cómo sé que este error es grande o es pequeño, no? En cuanto a un jitomate, usualmente los jitomates tienen entre 40 milímetros y 80 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, 1 milímetro a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo no hace gran diferencia en el error, en la posición del jitomate. El asunto es que si este sistema de visión se utilizaría o se utilizara para un sistema de taladrado o maquinados, sería súper, súper erróneo, ¿no? O sea, no puedo tener ahí un más menos 1 milímetro en una rosca o en alguna pieza, en un barreno que yo le quiera hacer alguna pieza, ¿no? Pero para la aplicación incluso de este sistema de visión para colectar jitomates, pues es muy útil, ¿no? Incluso llegué a generar otro sistema de visión, pero que ya detecta personas y era de que, tienes que 20 milímetros de error en la detección de la cabeza de una persona, de la posición de la cabeza de una persona, es como de, Eso puede significar la muerte de una persona, ¿no? Yo creo. sí, sí, ahí es un poco peligroso, ¿no? Aunque también depende para qué se usa, ¿no? Claro. El proyecto, Claro, claro. el proyecto en el que yo trabajaba era generar un aula inteligente para escuelas, ¿no? Un aula inteligente que te dijera dónde está ubicado cada niño, ¿no? Ujú. No sé, puedes ver un aula, no sé, de unos, ¿qué será? Unos 5 metros un aula de unos 5 metros por 4, por ejemplo. A lo mejor un poquito más, unos 8 metros por 4, Ujú. Ya. que ahí pues no te interesaría mucho si tienes 1 milímetro o 2 milímetros de error para ubicar a una persona dentro de un aula, ¿no? O sea, eso es Oye, es obvio. y en esta parte, bueno, ya que tienes la retroalimentación de parte del sensor, supongo que lo que sigue es mover el robot considerando esa retroalimentación de la cámara. Sí. Sí, bueno, ahí era algo complicado, ¿no? Debido a que como el robot era ya un robot en serie que venía ya construido con su propio Mm. control, eh, digamos que no se nos permitía o no estaba permitido entrar directamente al control del robot, ¿no? Lo que se hizo fue simplemente como un control externo con estas cámaras que le decían al robot prácticamente ubícate en tal posición, Sí. nada más. O sea, las cámaras mandaban la posición tridimensional al control del robot, un control que era cerrado, y ese control lo que hacía era mover el robot, ¿no? O sea,
Se calculaba por medio de cinemática inversa la posición de las juntas y se decía, ¿sabes qué? Tu robot vete a tales juntas y se acabó. Modelo Fue cinemático. Entonces el modelo modelos. cinemático era lo que hacías para mover el robot Sí, a sí, cierta posición y totalmente. considerando lo que te dicen las cámaras. Ujú, Y, exactamente. oye, y en esta situación, ¿tú sabes si estos robots tipo Fanuc son Ujú, realmente los más utilizados? No sé si tengas ahí conocimiento de eso. O cuáles son, porque yo sé que hay varias empresas, ujú. varias Sí, sí. eh, marcas de robots y yo supongo que depende del área en la que estés trabajando van a ser los robots que Ujú. vas a estar utilizando. Sí, sí. Yo creo que para la cinemática, para Ujú. el modo cinemático, esa parte no es indiferente, ¿no? O sea, qué marca sea, qué modelo, quizás es más la arquitectura, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, Ya. es más como la arquitectura del robot, que cómo están configuradas sus juntas, dónde se unen los ejes de giro de las juntas, que si tiene configuración en paralelo o no. Pero realmente el modelo para la obtención del modelo cinemático es ¿Y, exactamente el mismo. y, y cómo le haces ahora que ya tienes digamos, ya puedes mover el robot, y etcétera? Pero si tienes el modo cinemático, normal le dices con qué posición, a qué posición se mueva Ujú, y cómo le dices a qué velocidad para detectar la fuerza. Porque veo que uno de los problemas que seguramente tuviste es que ujú. agarrara el tomate o que se acercara a él sin destruirlo, ¿no? Sin destruirlo. Entonces, ¿qué haces ahí? Yo ahí simplemente lo que hice fue ponerle un offset, ¿no? Ya. De que, ok, yo quiero, déjame ver, aquí tengo las pruebas con estas esferitas. Posición de las cámaras, la configuración del manipulador, ya después de la cinemática inversa y todo eso, ¿no? Ujú. Y déjame ver la posición 3D. Aquí está, esta es la posición 3D. Se supone que estas esferas, la esfera uno y la esfera 2 estaban en esta posición, ¿no? Ya. En respecto de la base del robot, claro. Lo que se hacía era simplemente ponerle un offset. El offset era en Z, me acuerdo, porque aquí yo tengo 325 milímetros y aquí, perdón, 625, yo tengo 325. Eran 365 y 565 para la segunda esfera. Lo que se hacía era ponerle ese offset y pues se tenía pensado que más o menos la herramienta tuviera como esos, como un poquito Ya. 20 centímetros, como un tanto así, si eran 20, como 20 centímetros, para poderse acercar después o hacer como un refinamiento y ahora sí la herramienta pueda llegar con cierta orientación al jitomate y lo Claro. envolviera, ¿no? Nada más, era lo que se hacía. Pe- Pero eso, Y, ¿no ajá, crees que eso, o sea, no es tan adecuado? Porque sí, yo no. supongo que supongo que ese offset va a cambiar y aparte lo importante es más como la fuerza, ¿no? La fuerza con la que llega y con la que lo atrapa. Sí, sí. De hecho, Entonces, no sé se si había has pensado, planteado, no sé si has pensado en este ajá, momento si hubo otra posible solución o algo más interesante o sí, algo de más hecho, con general. al principio se había planteado que la herramienta eran mecanismos flexibles, ¿no? Ya, ya. Y que aparte llevaran de estos sensores piezoeléctricos. Pero al final sí hubo ahí un problema con presupuesto, no se optó por sensores piezoeléctricos y conforme iba el diseño de la herramienta flexible, como que al momento de presentarla, la gente involucrada en el proyecto no se convencía por el uso de herramientas Herramientas flexibles, flexibles, ¿no? ¿por qué no? Digo, todos los que están viendo pues pueden encontrar qué es una herramienta flexible, Sí, sí. pero no sé, si no me equivoco, estamos hablando de elementos que Ujú, tienen una estructura, no sé, como el cable, ¿no? Como un ujú, cable que realmente no tiene aquí ah, pues un movimiento que depende del área, ujú. ¿cierto? Entonces, creo que hay un problema ahí bien interesante. Bueno, para mí que me interesa más Sí, el sí. control. Hay una versión del péndulo, fíjate, hay una versión del péndulo invertido, pero Ujú. el péndulo invertido flexible. Entonces tú tienes que controlar el péndulo también igual, pero pues el Ujú. ángulo del péndulo Sí, sí. que al final de cuentas es un elemento flexible. Ujú. Entonces ahí usan modelos en ecuaciones diferenciales parciales porque son elementos que dependen del área. Sí, sí. Pero es un problema tremendo. Entonces Ujú. yo supongo que por ahí va también el asunto, aunque sí he visto que usan
En especial porque y sí le veo sentido, porque hay como que Ujú. cosas que requieren de cierta delicadeza, ¿no? Cuando estás Sí, mucho. manipulándolas. Sí. De hecho, eso de los mecanismos flexibles, estuve trabajando cerca de un año en esa parte, pero te digo, como que no sé si era yo realmente, Mm, o si a final de cuentas no terminaban de convencerse quienes estaban involucrados en este proyecto. mm. Incluso gente que venía de fuera del proyecto, pues decía, oye, o sea, está bien lo que estás haciendo del mecanismo flexible, pero yo fue un comentario de una persona externa, pues yo si estuviera a lo mejor tratando de crear alguna herramienta que agarre un jitomate, pues trataré de irme por algo que Una fuera simple un poco pinza menos o algo así. costoso, algo que fuera más rápido de diseñar, si es que Ya. ya lo voy a implementar. Sí, yo a lo mejor optaría por a lo mejor algún mecanismo rígido, que es el que se optó al final de cuentas, y con algún tipo de esponja dentro, ¿no? Entonces Mm, fue como que se empezó a atacar mucho por esa parte, ¿no? ya. Entonces al final se descartó la idea de mecanismos flexibles, pero ya se tenían ahí algunos diseños preliminares de la herramienta. Y ahí en tu búsqueda, tu literatura, ¿viste Ujú. algunas aplicaciones que tienen los mecanismos flexibles en otras áreas? No sé. Usualmente lo utilizan mucho como para electrónicos, por ejemplo, cuando, no sé, tú conectas una batería eso es lo que he visto, así como aplicaciones un poquito prácticas. Cuando conectas una batería, sí, cuando conectas una batería a una computadora, hay un mecanismo como que se dobla y cuando se dobla, entra. Mm. O sea, como que hace esto así y entra. Y queda totalmente fijo para que la batería no esté bailando ahí, que no se esté desconectando, cosas de tipo. También lo he visto mucho, he visto algunos que realmente no sé si sean flexibles o si simplemente son neumáticos que se inflan y son como dedos. Eso también lo estuve tratando de checar bueno, al menos para recolección de fruta o vegetales, ¿no? Pero ahí sí tendría que checar un poquito eso. Casi más todo esto de mecanismos flexibles lo he visto mucho como para electrónicos o algunos mecanismos que requieren cierto movimiento específico. Oye, yo que estaba viendo por ahí la presentación que me enviaste una presentación antes de esta charla, pues Sí, sí. creo que la otra parte bien interesante fue el diseño de pues esta herramienta con la que vas a Sí, agarrar sí. los este los tomates en este caso. Ujú. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de esa herramienta, de esta parte? Sí, sí, ok. Mira, para el diseño de la herramienta, lo que te digo, se había querido proponer mecanismos flexibles. Al final dijeron, ¿sabes qué? Queremos un mecanismo rígido, ¿no? Entonces dije, ok, está bien, pero si yo quiero agarrar un jitomate con un mecanismo rígido, pues donde lo aplaste, porque básicamente el jitomate es pura agua, donde lo aplaste tantito, va a haber ahí un problema, ¿no? Se va a dañar, se va a empezar a pudrir de esa parte y a lo mejor si es para comercio, si se va a vender a alguna cadena de supermercados grande, pues va a decir, oye, ¿por qué todos los jitomates vienen como dañados, ¿no? O sea, se van a madurar más rápido y no van a llegar al destino, o cuando estén puestos ahí en el anaquel, se van a ver así todos manchados de café, ¿no? Eso era lo que no se quería. Al final de cuentas, se propuso una forma, ¿no? De buscar la fuerza con la que se abollaba un jitomate, que realmente es muy pequeña, ¿no? Va a ser como unos 2, 3 newtons de fuerza, ¿no? Ya es algo muy, 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 muy pequeño, incluso creo que hasta menos. Pero lo que se hizo fue pues empezar, se utilizó un sensor de fuerza montado en el robot con una barra de aluminio que era el que aplastaba estos jitomates, ¿no? Se buscaron ahí varios parámetros para empezar a medir qué tanto se dañaba y al final pues se llegó a la conclusión de que cualquier cosa que lo aplaste tantito el jitomate, incluso la misma mano del ser humano, la que la agarre y que lo llegue a aplastar tantito, pues digamos se magulla, se mayuga ahí el jitomate bastante Sí, sencillo, sí, ¿no? Entonces ahí lo echas a perder.
De hecho, a perder. Entonces ahí esa parte de mi tesis fue bastante divertida. Me la pasé ahí aplastando jitomates y trayéndomelos a la casa aquí haciendo salsas, ¿no? Perfecto. Pero al final se llegó a la conclusión de que, pues sí, hay que evitar aplastar jitomate todo lo que se pueda. Que una herramienta rígida con esponja, que simplemente Ujú, la herramienta envuelva el jitomate y haga función como de al estilo una jaula. La esponja para que simplemente no peguen las partes rígidas del claro. mecanismo. Creo que por aquí. Entonces, Aquí están los jitomates aplastados, básicamente. wow. No, ya. Eh, Fue una parte divertida de mi tesis, ¿no? Daños, cargas, o sea, voy reduciendo las cargas y al final aquí todavía se puede ver aquí este circulito de donde El, aplastó la ujú, barra de aluminio, ¿no? ujú. Incluso si ya le puse fuerzas muy, muy pequeñas, ¿no? Que se optó a hacer un mecanismo rígido. Se tomó como base este diseño de una mano, creo que ya lo he visto varias veces ahí en varios foros de internet de divulgación científica, Sí, específicamente esta mano, o al menos no sí. específicamente esta mano, sino como el mismo diseño, ¿no? Pero esa mano ya tiene a lo mejor algunos 8 o 9 años que ya está el modelo hecho, ¿no? Lo que se hizo pues fue simplemente tomar el diseño del pulgar o al menos la configuración del mecanismo del pulgar y adaptarle para que girara un tornillo sin fin, por ejemplo como el dedo de esta mano, de esta otra mano, este es otro diseño, ¿no? Se hizo como una fusión de estos mecanismos, ¿no? Aquí está el mecanismo de la mano, cómo es que en el diagrama se ven unidas todas sus juntas o donde van unidas las juntas de estos mecanismos. Y pues simplemente lo que se hizo fue hacer todo el análisis cinemático, ¿no? ¿Qué eslabones tengo? ¿Cuáles son fijos? ¿Cuáles están rotando? También tenemos aquí el diagrama de la red topológica del mecanismo, cómo van enlazados todos los cada uno de los eslabones del mecanismo, ¿no? Con otros, ¿no? También, por ejemplo, aquí tenemos todas las ecuaciones de movimiento del mecanismo, tenemos todas las longitudes que en este momento se habían propuesto, de hecho ya se habían hecho ahí bastantes simulaciones, y al final se simuló lo que es el dedo y se simuló lo que es el efector final con 4 dedos. Este es un jitomate que tiene 80 milímetros de diámetro, es un jitomate pues, relativamente grande de estos de los que son como tomate bola, tomate que parece como una manzana. Y pues a partir de este diagrama cinemático se dijo, ok, quiero que todas estas sean las longitudes del mecanismo. Y a final de cuentas se empezó a hacer el diseño del mecanismo, cada uno de los dedos, cómo va unido, Mm, y este es el diseño final. El diseño final lleva aquí adentro pues esponjas, ¿no? Pero está diseñado el espacio de esta herramienta para que a final de cuentas nunca, digamos, la, los dedos del mecanismo en teoría no nunca toquen. dañen el tomate. ¿No? Aparte de que pues iba a llevar esponja, ¿no? O sea, se Ujú. estaba previendo todo eso, ya que el jitomate es súper, súper, súper Sí, sensible, ¿no? ujú, Digo, hasta con el simple hecho de agarrar el jitomate así con la mano, claro. se mayuga, se magulla, como lo quieran decir, ¿no? Pero bueno, son cosas de ese tipo. Y al final, pues digo, mira, en la Es, detección de jitomates se llegó a un 75% de todas las imágenes que se tenía. Las pruebas también del sistema cámara en mano que se desarrolló funcionaron muy bien, al menos para esta aplicación, te digo. O sea, se ujú. tenían 1 o 2 milímetros de error, pero para esta aplicación es un error muy, muy pequeño, ¿no? Ahí Pues te digo, yo veo que esta parte está bastante bien. Puedes regresar a la imagen del mecanismo, donde tienes el ok, el video. sí, sí. Este Eh, aquí, este o el anterior está interesante. el anterior. Este. Esta simulación, por ejemplo, es hecha en MATLAB, ¿no? Supongo. Es Sí, en es en MATLAB. MATLAB. Es en MATLAB es la simulación de los ángulos, del movimiento de los ángulos a través del tiempo, con las fórmulas que encontraste. Sí, sí. Utilizando pues, el modelo cinemático. Ujú. Y Sí, de hecho, el diseño y la ajá. construcción de la pieza, ¿en qué la hiciste? ¿Cómo? ¿La construcción en qué material o en...? El dibujo en 3D, el Ah, CAT. ya este diseño que se está moviendo, todo Ujú. esto fue en Solid, se tienen los planos y SolidWorks. las medidas y todo de acerca de esta herramienta, ¿no? Ya está completamente diseñada. Aquí, por ejemplo, en esta vista simplemente le quité esta tapa roja de aquí de en medio, se Mm, la quité y estos son los engranes que lleva cada dedo, como van claro. enlazados con el tornillo sin fin que está aquí en medio, ¿no? Básicamente es eso. ¿Cuál crees Eso es que... Sí.
Y bueno, o sea, esa es como la parte última del proyecto, ¿no? Es Ujú, cuando llevaste la conexión del sensor, el robot manipulador ujú, y conseguir una herramienta adecuada para adecuado. esta tarea. Ujú, No, sí. yo creo que fue un trabajo muy completo, Miguel, fue un trabajo muy completo. ¿Cuál fue las reacciones y los comentarios al presentar esto? ¿Qué sentiste tú personalmente después de haber realizado todo esto? También. Pues sí sentí, de hecho, yo personalmente sí me sentí como un poquito, como con un poquito más de autoestima en cuanto a lo que sabía, ¿no? En cuanto a Ya, ingeniería, ¿no? Porque cuando entré a maestría, llevaba mi clasecita de C, de programación en C, y no, era horrible, no podía, hacía arreglos de esos matriciales y todo eso, y era así como de, oh, o sea, no me salían. Entonces, el tener que estar investigando, meterme a todo este asunto de sistemas de visión, tratamiento de imágenes, programación orientada a objetos, etcétera, 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 pues me hizo sentirme como un poco más fuerte en cuanto a lo que yo puedo aprender, ¿no? ¿y En tú, cuanto a... y tú qué parte entonces crees que fue? Digo, parece ser que el reto de aprender programación fue una de las partes más difíciles, pero fue esa la parte más difícil de este proyecto. la parte más difícil del proyecto, Incluso personalmente, o sea, ¿cuál fue como la cosa que dices, aquí es donde batallé, honestamente? yo siento que la parte en la que yo batallé más fue en el tener que salirme de mi zona de confort, del simplemente ir por la rama de diseño mecánico y electricidad y empezar a tener que meterme, como que tener que cambiar De área. todo ese paradigma en cuanto a, ok, ya no estás en el área únicamente mecánica, tienes que dedicarte a programación, tienes que dedicarte a sistemas de visión, tienes que dedicarte a empezar a conocer de sensores, tienes que empezar a dedicarte a saber de motores, de estos motorcitos, bueno, estos eran servos, Sí. Sistemas todo ese, electromecánicos, ¿no? No nada más. sí, o sea, como que tener que empezar a ver toda esa parte que yo, al menos en mi carrera, sí nunca había visto, ¿sí? Pero estamos de acuerdo que estas otras áreas que no, eh, de las cuales te formaste en tu licenciatura también tienen unas especialidades Ujú. eh, bien interesantes y bien difíciles, ¿no? Porque Sí, sí, no sé si, yo creo bueno, tú tienes tus generaciones de compañeros, seguramente algunos de ellos están trabajando en este momento en ujú. especialidades en mecánica, ¿no? En Sí, sí. termofluidos o qué sé yo, o en Ujú. sistemas eléctricos de potencia, ¿no? De Sí, electrónica de sí, potencia, perdón, sistemas de electrónica de sí, todo potencia. eso. Eh, Sí, yo personalmente, a mí me gusta mucho la parte de diseño mecánico, mm. pero sin irme tanto a termofluidos, ¿no? Eso sí, ya es como una parte en la que personalmente, ya se lo había mencionado, no me gusta. El diseño y, mecánico como estructural, ujú. sí me gusta bastante, esa ¿Y parte. cuál es la perspectiva que tienes ahora que ya, digo, terminaste esto y has estado trabajando también en Intel y ahora en Honeywell? Ujú, Eh, cómo percibes tu posición como ingeniero eh, ujú. y la situación en general para el ingeniero, en especial en este caso en México, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues yo personalmente me he dedicado ya no tanto al área como de manufactura ni ingeniería industrial, ¿no? O sea, yo sí ya me enfoqué un poquito más al área como de desarrollo tecnológico, investigación. Eh, pero, o sea, yo creo que en México sí se da, o sí hay lugares donde se realiza investigación, pero muchos tienden a ser ya más como de alguna iniciativa privada o empresas extranjeras. Claro, también hay por ejemplo, el CONACYT, que pues es el organismo encargado de cómo gestionar todos los proyectos a nivel nacional que hay de investigación. También está lo que es esta institución, el CIATEC,
En Querétaro y en Guadalajara creo que está el CIDEC, también son instituciones, ¿no? Que ofrecen incluso posgrados o incluso ya trabajo profesional a personas que vienen de esta parte de investigación, que ya tienen maestrías o doctorados, ¿no? O sea, sí hay desarrollo en México, ¿no? De tecnología, pero creo yo que aún falta, ¿no? Falta Sí. incluso personas que quieran meterse a esta área de investigación. ¿Cuál es el área de ingeniería que crees que deberíamos de reforzar en especial? O que te gustaría que hubiera más desarrollo, más crecimiento o innovación? Yo, porque hay Un área de muchísimos. desarrollo. Ajá. Yo supongo que el área que te gusta, ¿no? Que es la robótica. Sí, sí, obviamente. De Pero, hecho, ya pero tenía la si no respuesta. fuera la robótica, si no fuera la robótica, ¿qué otra área percibes tú que deba ser, que debamos poner atención? Porque yo personalmente creo que en todas las áreas la automatización está afectando y va a ayudar y debería de ayudar a que estas crezcan, se innoven, mejoren. No sé si percibes otra de interés Sí. para ti. Ya así como dices, yo la primera que hubiera dicho, robótica, automatización, programación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo yo que una de las ramas aparte de todo este tema que estoy presentando aquí, yo diría energías renovables, Ya. termofluidos y sistemas de potencia eléctrica. ¿Tú crees que, sí, Mm, sistemas de potencia eléctrica? Tenemos muchos compañeros de esa área. Por ahí voy a sí. invitar después a alguien de ahí. Yo creo que ya con esto, para terminar, Ujú. eh, me gustaría que comentaras algún consejo que tuvieras para los nuevos, futuros o ingenieros que ya están todavía y siguen trabajando y todos siguen creciendo y aprendiendo continuamente. Sí, sí, pues que nunca dejan de aprender. Ya. Siempre vienen retos, siempre hay que estarle buscando y desarrollar cosas nuevas y pues llenarse de herramientas que puedan utilizar y les permitan ver más allá de todas estas áreas, ¿no? Y supongo que, bueno, tú en tu caso tienes más, más hobbies, ¿no? Tienes más actividades parte de esto. Sí, Y ahí vemos los instrumentos detrás de ti. Estás trabajando en música. sí, sí. Sí, tengo ahí algunos proyectos, bueno, un proyecto propio, lo tengo con un compañero de rock, hard rock, cosas de ese tipo, ¿no? También estudié un tiempo lo que fue composición musical, producción, orquestación, creación de bandas sonoras, ¿no? Wow. Entonces, pues es algo de ya así muy fuerte de mis hobbies que ya no puedo dejar. Es algo a lo que sí personalmente me encanta dedicarme. Muy aparte de esto de la ingeniería, ¿no? Bueno, no, pues te agradezco mucho, Cobian. Qué bueno que hablamos aquí de todo esto que nos compartiste tu trabajo. Yo creo que muchas personas van a aprender de él. Ajá. Todos los que lleguen hasta este punto y que vean, Sí, que sí. entiendan ahí, traten de percibir algunas ideas. Seguro que van a, si no, también han de haber captado cosas Ujú. de lo que mencionaste, que les va a Sí, servir sí. para idear y crear cosas diferentes. Entonces Ujú. te agradezco tu tiempo y espero pues que Sí, luego sigamos platicando de algún otro tema. No sé sí, sí. si hay algún otro punto que te gustaría comentar. Creo que por el momento no, realmente no. Un Vale. poco de todo. Sí, sí, un Te lo poco de dejo para todo. que puedan ver, ¿no? Así Y rápido. Y creo sí, que sería sí. básicamente todo. Y pues agradecimientos a quién fue tu asesor en este proyecto. Mi asesor fue el doctor Emilio Jorge Galván de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi coasesor fue el doctor Roberto Bartali de la Facultad de Ciencias, igual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también quiero agradecer a todas aquellas personas que estuvieron dentro de ese círculo social o al menos ese círculo de personas que pues me ayudaron a crecer
en esas áreas que pues yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo, ¿no? Cuando elegí el tema de tesis, ¿no? Todas esas personas que me ayudaron a crecer o que me enseñaron algo o que me aportaron algo a mi desarrollo como ingeniero, muchas gracias. Bueno, pues ya nos vemos entonces, Cobian. Muchas gracias. Y gracias a todos que nos vieron hasta este punto. Y nos vemos hasta luego. Hasta luego.